Voy a comenzar diciendo los materiales que usé. Primero tenemos la tela, que en realidad es a gusto personal de ustedes. Yo trabajé con un microtul negro de 30 centímetros que igualmente me sobró todavía bastante como para hacer otro corset. Aros de copa del talle del corset. Cinta vaina que recomiendo que tengan entre 1,5 y 2 metros para que les alcance porque puede depender del talle. Varillas, que si pueden conseguir de medio centímetro de ancho sería lo mejor. De esto compré también 1 metro y me sobró bastante. Y por último, los broches. El largo va a depender de cada talle y la medida que tiene en la parte frontal del molde. Ahora vamos a cortar los moldes en la tela. En mi caso, como es microtul y quedaba muy transparente, estoy usando 2 capas de tela para cada pieza. Si lo hacen con una tela opaca, este método de plegar la tela les puede servir para cortar todas las piezas en una misma instancia y se ahorran tiempo. Lo siguiente que hice fue sujetar con alfileres y comenzar a marcar el recurso de costura antes de cortar las piezas. Es 1 centímetro todo alrededor, menos en la cintura, que es mejor si dejan entre 2 o 3 centímetros por las dudas. Ahora, para unir las piezas es mejor si se ayudan con alfileres o sulfilando los bordes a mano, pero lo importante es que no se confundan mezclando los moldes de la espalda, que son muy parecidos. Yo lo cosí con la máquina overlock, pero también se puede en máquina recta. De hecho, hay algunas puntadas que simulan la costura overlock, como el falso overlock. Cuando terminé de unir todo, lo siguiente que hice fue colocar las vainas sobre todas las costuras que hice. Necesito aclarar que empiezo por el lado recto de la vaina. Una vez que todas las vainas están puestas en cada costura, va a quedar coser el lado curvo de la vaina al corset. Lo siguiente que hice fue colocar la vaina en donde estarían las copas, si hubieran, pero comencé a ponerlas del lado del revés del corset, o sea, del lado donde no se vea la vaina que puse anteriormente. Es el mismo procedimiento, primero el lado recto y después el lado curvo.
Lo siguiente que hice es poner las varillas en las vainas verticales. Para esto lo medí quitando 2 dedos en la parte de abajo de las vainas que van debajo de la copa y en el resto de las vainas le quitaba 2 dedos en la parte de abajo y de arriba. En total son 2 varillas cortas y 5 largas. La vaina tiene un orificio que te permite guardar la varilla en su interior sin perjudicar la costura de la prenda. Las mías eran demasiado anchas y no entraba bien la vaina, así que tuve que recortarlas haciéndolas más angostas. Es por esta razón que recomendaba que compren las más angostas que encuentren. Lo siguiente que hice fue poner el aro en las vainas curvas. Los aros tienen un trazo muy corto recto que indica el lado de la sisa, por lo que para empezar primero se debe comenzar con el lado contrario a este. Yo lo puse hasta el fondo y no importa si después sobran algunos centímetros de tela. Para esta parte del corset, que es la terminación de los bordes y el ruedo, en mi caso me armé un bies con otra tela, pero pueden hacerle un dobladillo doble o agregar un elástico, que en realidad sería la mejor opción y estira más. Y por último le agregué el broche. Para colocarlos, uno de ellos se pliega y en el otro se guarda la tela en la abertura que tiene entre medio.
Después, yo personalmente, después de unir los broches, quise pasarle una costura zigzag sobre los bordes para que se viera mejor terminado. Para esto me fui al zigzag de número más grande con puntada de 1,5 y la tensión en 5. Y eso sería todo, y ya después solo queda la hora de la verdad con la prueba de calce. Por acá les muestro mi resultado final, que me súper encantó y realmente lo disfruté mucho mientras lo cosía y armaba el video. Me gustaría mucho saber su opinión, así que coméntenme acá abajo qué les pareció y si se entendió bien este tutorial. Las dudas son bienvenidas y recuerden también que me pueden encontrar por Instagram, por allá siempre muestro más cosas que hago antes de decidir qué tutorial hacer. Y bueno, en fin, eso es todo y espero de verdad que les haya ayudado este tutorial y nos vemos en mi próximo video.